Sí. Bien, estimados jóvenes, les encargo que mantengan sus micrófonos silenciados y cuando tengan alguna pregunta lo activan y luego lo desactivan, ¿ya? La unidad que vamos a ver hoy día se llama evidencia. Es la segunda etapa dentro del proceso de auditoría. Primero habíamos visto lo que era la planificación y luego viene la obtención de evidencia y finalmente viene la comunicación de resultados como tercera etapa, que es donde se realiza el informe de auditoría. Pero, ¿qué es evidencia? ¿En qué consiste la obtención de evidencia? Como dice, fíjense, es la etapa donde se reúnen los elementos de juicio válidos, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, elementos de juicio válidos? Quiere decir de que el auditor en esta etapa tiene que acumular documentación para poder respaldar después el informe que vaya a emitir. ¿Ya? A eso se llama evidencia de auditoría, porque no es correcto, por ejemplo, que un auditor realice el trabajo de campo, realice la auditoría y no tenga con qué demostrar qué es lo que detectó. Entonces, ¿qué es lo que hace el auditor? Comienza a obtener evidencia, comienza a acumular evidencia, se comienza a respaldar. ¿Ya? A eso es lo que se le llama evidencia de auditoría. Por eso es que muchos dicen, a ver, ¿tenés algo para hablar, digamos, algo que decir? ¿O dijiste esto? ¿Tenés evidencia de lo que dijiste? Entonces está diciendo que si tiene pruebas o respaldo. Y se trata de eso, la auditoría, de que nos respaldemos adecuadamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se olviden que el auditor emite un informe. Puede ser que producto de ese informe eh, existan personas que de repente lleguen a ser dañadas en algún sentido, ¿no? Entonces, el auditor tiene que tener cómo demostrar de qué manera llegó a ese informe de auditoría. ¿Ya? Para ello tenemos la norma de auditoría número 500 que nos habla cabalmente de la evidencia, en el cual nos dice de que el auditor deberá obtener evidencia de auditoría para poder llegar a las conclusiones en las que basó su opinión de auditoría, lo que les decía hace rato. Si el auditor dice de que detectó una malversación de fondos, un hallazgo de auditoría, un daño económico a alguna empresa, a alguna institución, entonces tiene que tener evidencia de auditoría que demuestre que eso es así. Ya es una de las etapas muy importantes en donde el auditor realiza su trabajo de campo, porque primero planifica, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente. Ahora es donde el auditor realiza su trabajo de campo, es donde ya va y hace el examen de auditoría. Y en la tercera etapa es donde ya hace el informe de auditoría. Pero ¿qué más tenemos? Como pueden ver ahí, dice, es toda la información que usa el auditor para llegar a las conclusiones, ¿no? Sigue repitiendo lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos que se conocen para poder obtener evidencia de auditoría? Tenemos tres. ¿En qué consiste el primero? Fíjense que dice procedimiento de evaluación de riesgo. Consiste en obtener un entendimiento de la empresa. Lo primero, para poder saber qué riesgos tiene la empresa o qué riesgos sufre, primero el auditor tiene que conocer la empresa para ver cómo se maneja, para poder evaluar sus riesgos, ¿no? De que de repente vaya a emitir una opinión errónea. Entonces, para no cometer ese error, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, conocer a la empresa, tener un entendimiento general de la empresa, conocer su control interno de la empresa para ver si están fallando sus controles internos o si no los tiene, entonces tiene que implementar más procedimientos o técnicas de auditoría porque sabe que ahí corre el riesgo de que se pueda equivocar, de emitir un informe erróneo. ¿Ya? El otro procedimiento que se conoce es el de las pruebas de control, que también son pruebas de efectividad que se utilizan para prevenir, detectar o corregir algunos errores que sean significativos. ¿Ya? Después tenemos el otro procedimiento que también es importante, que se utiliza para detectar algunos errores significativos, ¿no? En donde se hacen los análisis en esta etapa del proceso de auditoría, donde se hace el análisis de las cuentas, de los comprobantes y de algunos procedimientos de auditoría que se utilizan para poder detectar algunos errores significativos.
Pero ¿cuáles son esos procedimientos que utilizamos en esta etapa? Tenemos, por ejemplo, la inspección de registro de documentos, que ese seguramente es el que ustedes se han imaginado todo el tiempo, que es correcto, que ese procedimiento se lo realiza siempre. Revisar papeles, como se dice, ¿no? En este caso, comprobantes. No solamente revisamos comprobantes, también revisamos documentación legal de la empresa, la minuta de constitución, por ejemplo, el poder del representante legal, si tienen estatutos, si tienen manuales de funciones, manuales de contabilidad, la estructura de la empresa, el sistema contable, etcétera. Revisamos todo, todos los papeles que podamos revisar para interiorizarnos un poco más en lo que es el funcionamiento de la empresa. No podemos hacer una auditoría sin conocer adecuadamente la empresa. Sería una auditoría por encima, ¿ya? Después, otro procedimiento es la inspección de los activos, la observación, investigación. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué nos dice el primero? La inspección de registro y documentos. Como lo ven ahí, consiste en examinar los documentos, ya sean internos o externos, ya sea de forma impresa o digital. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos realizando el trabajo de auditoría, fíjense que ¿qué es lo primero que hacemos con la empresa? Pedirle papeles, pedirle comprobantes, pedirle los estados financieros, su declaración de impuestos, su pago de AFP, su pago del seguro, sus declaraciones ante el Ministerio de Trabajo, de las planillas, presentaciones, todo lo que se pueda. No solamente es, a ver, pásenme su comprobante. Los comprobantes tienen que estar respaldados, pero muy aparte de eso, si tienen otra documentación que nos puedan prestar o proporcionar, tenemos que pedir nosotros si es que en contabilidad no nos prestan la debida atención, ¿ya? Y no se olviden, como dice ahí, que no solamente los auditores trabajan con lo que está impreso, también podemos pedir de manera digital. Por ejemplo, a ver, podemos pedir de lo que más normalmente se pide es el mayor analítico de cuentas, por decir, de toda la gestión, ¿no? Con glosa, sin glosa, depende de cómo uno quiere, ¿no? Cosa de que uno eso lo puede transportar al Excel y trabajar más cómodamente ahí para no estar escribiendo cosa por cosa, ¿no? Y esos documentos que nosotros vamos adquiriendo y utilizando ya se convierten en papeles de trabajo de auditoría como respaldo o evidencia de nuestro trabajo o examen que estamos realizando, ¿ya? También, si tenemos alguna información que nos puedan pasar de manera digital, eh, ya saben que se la puede utilizar. Bueno, también tenemos la inspección de activos. Fíjense, ese es otro procedimiento que realizamos cuando estamos realizando el trabajo de campo, cuando estamos realizando la prueba sustantiva. Fíjense que es muy importante porque los activos hay que ir a inspeccionarlos. No es correcto, por ejemplo, que la empresa diga, a ver, en los estados financieros se demuestra que la empresa tiene 20 tractores y 20 volquetas. Y nosotros como auditores, perfecto, ¿está la documentación? Sí está, aquí están los comprobantes de que se compraron esos activos, ahí están las facturas, ¿no? Por último, ahí están las facturas de combustible. Entonces, y ahí está el carnet de propiedad de todos los documentos originales de la propiedad de esos vehículos que demuestran que son de la empresa, ¿no? Pero también tenemos que ir a hacer la verificación ocular. No podemos creer en todo lo que nos dicen. Estarán los papeles, estará en la contabilidad, pero yo quiero ver físicamente esos activos. Tenemos que realizar, por eso que los auditores muchas veces viajamos a hacer estas verificaciones, a hacer la toma de inventarios también. Ya no solamente entonces se verifican los activos, también los inventarios. Por decir, me dicen, a ver, tenemos 50.000 litros de diésel ahí en el campamento, que evaluados a 4 bolivianos, estamos hablando de 200.000 bolivianos, ¿no? En inventario por 50.000 litros de diésel. No, vamos y verifiquemos en qué lo tienen guardado y si está en un determinado envase, por decir una especie de cisterna, entonces verifiquemos, se mide, cosa de que se pueda verificar. No nos podemos quedar con lo que nos dicen en contabilidad o lo que nos dice la empresa, tenemos que verificar, ¿ya? Y verificar el estado de conservación también de los activos. Puede ser que según contabilidad, según libros, como se dice, esos activos valgan millones, pero sin embargo, yendo
a realizar la verificación ocular por ahí no sirven y no valen ni 10.000 bolivianos. Entonces, de repente, contabilidad no realizó el respectivo procedimiento de depreciación o de repente no realizó el respectivo procedimiento de la revalorización técnica de los activos. En algo se deben estar equivocando para que no cuadre, por decir, 50 volquetas en toco que supuestamente valen 40 millones. Entonces, algo mal está pasando. Eso tenemos que observar y tenemos que informar. ¿Ya? Después tenemos la observación, que es otro procedimiento que consiste, por ejemplo, en verificar lo que realizan las otras personas. Nosotros como auditores tenemos que ser bien curiosos, como por ejemplo, voy a ver cómo el cajero realiza su trabajo. Voy a ver cómo el de inventario hace el recuento de la mercadería, ¿no? Y de repente, cómo el almacenero o el portero realiza su trabajo. De repente, en una determinada empresa, de manera permanente existen pérdidas de bienes o pérdida de mercadería. Entonces, tengo que como auditor yo tratar de verificar qué es lo que está sucediendo, cuál es el procedimiento que no se está cumpliendo para que pueda existir ese tipo de pérdida. Porque normalmente en las empresas existen controles internos implantados, ¿no? Si ustedes van y compran, por ejemplo, una cerámica, un porcelanato a una empresa, entonces, ¿qué es lo que hacen? Uno paga, le dan su boleta para ir a almacenes, para que le entreguen su producto, uno entrega su boleta, le firman la orden de salida y con esa orden de salida va por portería antes de salir para que el portero verifique las cantidades y verifique que si la boleta está debidamente sellada y que si no nos estamos llevando por demás de mercadería. Entonces son controles internos que las empresas implantan. Pero a pesar de eso que existan pérdidas es porque algún control interno está fallando. Entonces eso nosotros tenemos que verificar de cuál es el motivo para que esté fallando. ¿Ya? Después el otro procedimiento que tenemos es la investigación. ¿En qué consiste la investigación? Buscar información, no solamente en el tema contable o financiero, también en el otro tema, ¿no? En el tema no financiero, de repente, en relación al rubro al que se dedican las otras empresas también, ¿no? Después también podemos hacer consulta a expertos, verificar datos estadísticos y no solamente podemos hacer consultas dentro de la empresa, la gerencia, contabilidad, a los demás que trabajan ahí, también se lo puede realizar por afuera, a las empresas que compiten con ellos, inclusive, para tener un poco más de información, digamos, ¿no? Después este otro procedimiento también es importante, se llama la circularización o confirmación de saldo, ¿ya? Es un procedimiento que se utiliza bastante en auditoría y es lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque las empresas normalmente tienen cuenta por cobrar, cuenta por pagar, ¿verdad? Entonces, nosotros como auditores no podemos confiar lo que la empresa nos dice. Me deben 2 millones, debo 200.000. Burrera, tenemos que verificar. Lo primero que hacemos es confirmar esos saldos con las empresas que nos deben o que debemos. Como auditores mandamos cartas. A esas cartas se llama circularización. Hacemos una circularización. Mandamos una carta como auditores a la empresa que supuestamente le debe, ¿no? Para verificar de que si efectivamente es ese monto o que nos indique cuál es el monto que le debe, ¿ya? Y si vemos que en los estados financieros hay, por decir, 10 proveedores a los que se les debe, también se manda cartas de circularización a esos proveedores para ver si la empresa auditada efectivamente le debe a esos proveedores y si los montos están correctos. Y les pedimos en nuestra carta de que esa información nos la pasen directamente a nosotros como firma de auditoría para que la información no sufra algún tipo de modificación y para que sea más real y fidedigna, ¿ya? Como las empresas a veces tardan en responder, entonces lo primero que hacemos los auditores cuando empezamos a trabajar es, para ganar tiempo, bueno, hacer la carta de circularización o de confirmación de saldo, ¿ya?
Es un procedimiento muy interesante. Inclusive se manda al banco para verificar el saldo en banco y pedir el extracto bancario. No podemos hacer eso. Después tenemos otro procedimiento que a veces se lo realiza con el apoyo de algunas herramientas tecnológicas, ¿no? Para poder verificar algunos cálculos que se han hecho dentro de la empresa, ¿no? Para poder ver si los montos están correctos o no. Y nosotros como auditores, si no tenemos la posibilidad de utilizar alguna herramienta tecnológica, entonces podemos nosotros volver a recalcular, verificar los montos, los números, si cuadran o no cuadran, la suma, la resta, los porcentajes, si ustedes quieren. Si tenemos que volverlo a hacer el cuadro activo fijo, lo tenemos que hacer, por decir. ¿Ya? Si tenemos que hacer el cálculo nuevamente del ajuste global del patrimonio y de las actualizaciones de los activos, de los pasivos, etcétera, se lo tiene que hacer. Tenemos que recalcular, ¿ya? Para verificar si lo han hecho correctamente, ¿no? Porque puede ser de repente, a ver, a un asiento de no darle importancia, la actualización, por decir, del patrimonio, ¿no? ¿Qué me genera un AITB en el debe, si ustedes quieren, que significa un gasto, ¿no? Que ese gasto, ¿en qué me repercute en el estado de resultado? Aumentar mis gastos, ¿sí o no? Cosa de que si yo tengo más gastos que utilidad, ¿qué es lo que tengo? Pérdida. O me ayuda a disminuir mi utilidad. Y eso, ¿a qué conlleva? A que pague menos impuestos a la utilidad de la empresa o por último no la pague. Imagínense con una cuenta que no tiene importancia, ¿no? Como es el ajuste, la actualización del patrimonio. Porque no tiene que ver con plata, no es compra, no es ingreso, no es préstamo, no es cuenta por cobrar. Entonces, fíjense, en cosas tan simples a veces o se equivocan los contadores o lo hacen a propósito para hacer ese tipo de cosas. De repente el dueño le dice al contador, quiero pagar menos impuestos a la utilidad de las empresas de este año. Entonces, el contador se las puede ingeniar y realizar ese tipo de operaciones, ¿no? Hacer una pequeña variación en su cálculo y puede hacer aumentar su gasto para que disminuya su utilidad y por ende pague menos impuestos a la utilidad de las empresas. O lo puede hacer a lo contrario, incrementar sus ingresos. Por ejemplo, en la actualización del activo fijo, ¿no? Se puede, ¿ya? No se debe, pero lo hacen y nosotros como auditores tenemos que verificar ese tipo de cosas, de que lo hayan hecho bien y si lo han hecho mal, cuál es el motivo. Puede ser por desconocimiento de la normativa de parte del contador o puede ser que lo haya hecho a propósito, ¿no? Que ese es el que les estaba diciendo, ¿no? De volver a desarrollar algunos cálculos de contabilidad. Después hay otros datos analíticos, procedimientos analíticos que se utilizan también, ya, como por ejemplo comparar entre periodos, por decir, se hace un análisis comparativo del balance general de una gestión respecto a la otra que estoy auditando para ver dónde hubieron eh, incrementos o disminuciones significativas para concentrarme un poco más en esas cuentas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si el 2019 una determinada empresa tenía una cuenta por pagar de 300,000 y sucede que en el 2020, cuando cerró, esa cuenta por pagar se fue a 40 millones, entonces voy a tener una diferencia significativa, pero abismal. Entonces yo tengo que verificar eso, no me puedo quedar ahí, ¿ya? Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas. Es un procedimiento donde nosotros hacemos algunos recálculos, comparamos periodos, no solamente del balance general, también del estado de resultados, hacemos análisis, pronósticos, estimaciones, como dicen, ¿no? Entonces, abrimos la mente como auditores. Después tenemos evidencia para partidas específicas, como dice, asistencia al conteo físico del inventario. Tenemos que estar ahí como auditores. ¿Por qué? Porque no se olviden, las empresas cierran, por una empresa comercial, digamos, cierra el 31 de diciembre, ¿verdad? Y tiene que hacer, la normativa dice que tiene que hacer su recuento de inventario. Entonces, si nos contrataron a nosotros como auditores, yo tengo que estar como auditor para verificar que ese recuento de inventario sea correcto y de que ese sea el monto que figure en los estados financieros, ¿ya?
Después tenemos que también hacer procedimientos eh, y conocer si las empresas tienen algún tipo de demanda o juicio, ¿ya? Para eso lo que hacemos es consultarle al abogado de la empresa para que el abogado nos informe a través de una carta si es que la empresa tiene algún tipo de demanda o juicio o alguna reclamación, ¿ya? De repente una demanda por parte de los trabajadores por, no sé, eh, beneficios sociales, digamos, ¿no? O de repente la empresa le está siguiendo una demanda a una empresa que nunca le pagó, que no le pagó hace tiempo. Entonces, ahí ya me abre la mente para que yo me acuerde de que si es que no nos pagaron durante un determinado tiempo, yo tengo que empezar a hacer el castigo de esas cuentas incobrables. Y tengo que verificar de que el contador lo haya hecho. Si no lo ha hecho, entonces tengo que observar eso. Fíjense que todo al final se va casando una cosa con otra, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, las técnicas de auditoría. ¿Qué dice que son las técnicas? Son los métodos prácticos de investigación. Son las pruebas que utiliza el auditor para obtener evidencia también, ¿ya? Pero, ¿cuáles son esas pruebas? Por ejemplo, fíjense que los procedimientos de auditoría es un conjunto de técnicas, ¿no? Ahora veamos cuáles son las técnicas, son las herramientas de trabajo del contador. En cambio, los procedimientos es la combinación que hace de esas herramientas o técnicas para un estudio o un análisis en particular. ¿Está bien? Después tenemos otro punto importante que es la revisión de hechos posteriores, que muchas veces tenemos el pequeño inconveniente de que hacemos alguna verificación, pedimos documentación y para poder concluir nuestro informe y muchas veces nos los pasan después del periodo donde nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. No podemos decirle a la empresa de repente de que, bueno, no sabíamos y listo, no va a quedar ahí. Entonces nosotros podemos hacer una revisión posterior después de, inclusive de haber emitido el informe. ¿Ya? Algo importante que se tiene que obtener en esta etapa, jóvenes, es la carta de representación de la gerencia, ¿ya? Que es muy aparte de la carta que les mencioné el otro día, ¿no? De la carta de compromiso, ¿ya? Fíjense que en la carta de compromiso, como dice, nos comprometemos a qué. Ninguno, ¿no? Nos comprometemos al acuerdo que realizamos con la empresa en cuanto al objetivo de la auditoría, el tipo de la auditoría, qué es lo que se persigue con esa auditoría, el alcance de la auditoría, el periodo, quiere decir, ¿no? El análisis que vamos a realizar, los honorarios profesionales que se van a pagar, etcétera, ¿ya? En cambio, la carta de representación de la gerencia es otro tipo de carta que nos emite la gerencia de la empresa. ¿Con qué objetivo? Para que el auditor esté seguro de que la empresa le proporcionó toda la información para poder realizar su auditoría. Lo que pasa es que en las empresas muchas veces eh, en contabilidad nos, nos ocultan la información para que no detectemos algunas cosas, ¿ya? Entonces, es importante que el auditor le pida a la empresa esta carta de gerencia en la que indique de que se le está proporcionando toda la información, ¿ya? Así es que, ¿por qué? Porque de repente yo hago mi informe y detecto de que hubieron irregularidades, algunas observaciones, algún daño económico a la empresa, alguna evasión de impuestos, lo que sea, ¿no? Y bueno, después de ver el informe en la empresa y después si ustedes quieren, de detectar a los culpables y todo eso, la empresa me sale con otro cuento. No, pero si
le faltó revisar, miren, aquí hay estos 80 comprobantes más y justamente es lo que usted estaba revisando, por decir, o hay este contrato, digamos, que me diga de que me tumbe todo lo que yo detecté, o ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, en esa carta de gerencia, el gerente de la empresa se compromete a entregar toda la información necesaria para que el auditor pueda realizar su trabajo, ¿ya? Cosa de que el auditor tiene la seguridad que se le está entregando todo y que después no le van a salir con documentación adicional que después le realice o le tenga que obligar a cambiar su informe o su opinión de auditoría. Después tenemos otra carta, la que les mencioné hace rato, que también es importante que el auditor obtenga, es la carta de los abogados, la que les dije hace rato. Como dice ahí, el auditor le pide al abogado que le informe acerca de la empresa, si tiene algún litigio, demanda, alguna reclamación que pueda involucrar a la empresa y que podría generar alguna pérdida, ¿ya? Entonces, el auditor tiene que estar enterado para ver si es que la empresa realizó los procedimientos contables pertinentes, ¿ya? Y allí hay un modelo de carta de qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para poder realizar su trabajo, ¿no? Después tenemos algunas afirmaciones de la gerencia, ¿ya? Que dentro del proceso de auditoría la empresa tiene que afirmar dentro de su carta de gerencia. ¿Y cuáles son esas? Fíjense, por ejemplo, la existencia, ¿no? Como dice ahí, la empresa tiene que afirmar de que los activos y los pasivos existen en una fecha determinada, ¿no? Porque si es que en los estados financieros, por ejemplo, existen algún tipo de maquillaje de estado financiero o alguna, o por decirlo, cocinaron los estados financieros, entonces eh, iría eso en contra de toda la normativa contable y en contra de la misma empresa, ¿no? Porque si el auditor se da cuenta, entonces esta empresa tendría observaciones fuertes de auditoría, ¿no? Imagínense, por decir que no sean auditores de una firma de auditoría, ustedes que sean auditores de impuestos internos de la Contraloría, imagínense detectar ese tipo de irregularidades. Por eso es que la empresa, a través de su carta de gerencia o la gerencia de la empresa, tiene que afirmar de que, por ejemplo, los activos y los pasivos existen. Tiene que tener esas aseveraciones de que también las transacciones han sido valuadas a los valores correctos, ¿no? Y de que, por ejemplo, la propiedad, de que los activos son de propiedad de la empresa y las deudas representan obligaciones reales y de que la exposición de las cuentas están correctamente clasificadas y expuestas, ¿ya? Y finalmente, lo que es la integridad de que todas las transacciones han sido incluidas en los estados financieros. Entonces, la gerencia tiene que afirmar de que estas aseveraciones son correctas, ¿ya? Ahí termina lo que es la unidad número 3, que se llama evidencia de auditoría, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a esa unidad? Quisiera escuchar. ¿De la carta de gerencia tiene algún modelo para mostrar? Me voy a fijar ahorita, esperen un segundito. Justamente, Licenciado, disculpe. justamente esa tareita les iba a dar, para que me realicen una carta de gerencia, me la van a hacer a mano, ¿ya? Aquí hay una que tengo, que tiene unas cuantas páginas. Por ejemplo, fíjense qué dice. A ver, fundamentación legal. Se las voy a pasar esta, ¿ya? Son las cualidades que tiene que tener la carta de gerencia y en la diapositiva le pongo qué puntos tiene que tocar la carta de gerencia
para que el auditor quede conforme. ¿Ya? Aquí dice, fíjense, la carta de la gerencia o carta de representación o manifestación de la gerencia es un documento necesario como prueba de evidencia válida y suficiente que documenta los papeles de trabajo del auditor sobre los cuales sustentan sus dictámenes o informes de los estados financieros. De otra parte, si bien la carta de gerencia no está expresamente determinada por ley, tampoco la contraviene y se entiende como un procedimiento de auditoría de aceptación general que está haciendo curso en nuestro país de sana costumbre, ¿no? Se la voy a pasar esta para que lean un poquito más respecto a esa carta que es muy importante. A ver, algún modelito. No lo tengo en esta computadora. Pero les voy a dar como tarea, voy a subir a Classroom una tareita para que ustedes me hagan esa carta de gerencia. ¿Ya? De unas dos hojas más o menos. Y también me van a realizar la carta de abogado. Un modelo de la carta de abogado en la que el abogado, cuidado que me hagan una cartita dirigida al abogado, ¿no? Tienen que hacerme una carta, la carta que el abogado responde a la firma de auditoría, haciendo conocer que determinada empresa tiene algún tipo de demanda o algún tercero o tercera persona tiene algún tipo de demanda o juicio con la empresa a la que se le está realizando la auditoría. Como una negativa, una afirmación de parte del abogado, Exacto. respuesta a... O hacer conocer también, ¿no? Licenciado, disculpe, tengo una duda que no me quedó muy claro. ¿Qué pasa si el auditor emite un informe y después le dicen que tienen documentación que faltó revisar? ¿Se modifica ese informe o cómo se actúa en ese caso? No se modifica el informe, pero se lo puede reconocer como un hecho posterior para que el auditor haga conocer de manera adicional de que sea subsanado algún tipo de error u observación que realizó en su informe, digamos. Se llaman hechos posteriores. Gracias, licenciado. Ya. Dicen, hay que buscar un modelo de esa carta de gerencia o solo piden los conceptos que piden en la carta de gerencia. Sí, necesito que me busquen un modelo de carta de gerencia y un modelo de carta de abogado. Y lo hacen a mano y me lo envían por Classroom. La voy a subir la tarea más tarde o mañana para que me la presenten para el día martes. ¿Ya? Por si acaso me falta una unidad para avanzar, porque la última es nomás sencilla. ¿Ya? Esta semana que viene terminamos el contenido del avance de la materia. ¿Ya? Y la próxima semana, el 23 de marzo, daríamos el examen. Yo creo que le voy a tomar un solo examen, nomás no va a dar tiempo para que le tome 2 o 3 exámenes. ¿Ya? Ya, listo. Está bien. ¿Y cómo será el examen, dicen, por Classroom o por la plataforma o por aquí por Zoom? Yo creo que se lo voy a tomar por Zoom nomás. ¿Ya? Escrito va a ser lisa, ¿no? Sí, escrito. Si es que me permiten en la universidad prestarme el auditorio, como son bastantes alumnos ustedes, o una sala grande, lo daríamos aquí en la universidad, ¿ya? Ya en el caso de que no me permitan, ya se lo tomo por Zoom, pero voy a tratar de que sea presencial, así lo conozco y además quedo más tranquilo, pues, ¿no? De que lo están haciendo en mi delante y lo están copiando y ese tipo de cosas, ¿ya? Dicen, hay algunos que están de viaje. Por ejemplo, yo estoy en provincia por cuidar a mi abuela, digamos. Y yo estoy en La Paz, Lisa, no creo que pueda ir a presencial. Ah, Dicen, ya, yo pucha acabo que de se me recuperar del complica ahí y no COVID. van a volver en esta fecha. No, cuando se normalice las clases, nomás.
Sí, porque los papás saben que estamos así virtual y a veces no nos creen que tenemos que ir a la U. Pucha, que estamos fregados. Dicen, y yo estoy Sí, recuperándome del dicen, COVID, dicen. Ya, Tengo miedo de bueno, sí, algunos contagiarlo. del COVID. sí, la verdad que Sí, mis sí. algunos están enfermos, Lisa, también. Sí, sí, la verdad es que hay mucha gente que está de viaje, está en su pueblo o en otra ciudad, pues, ¿no? Así es que, ¿verdad? Por ese motivo, yo creo que le voy a tomar nomás de manera virtual. Ya le dije. Está bien. Listo, jóvenes, quedamos entonces en eso, ¿no? Licenciado, a base de la diapositiva, o usted nos dará un cuestionario, no sé, para que nosotros hagamos. En base a las diapositivas, como son diapositivas bien armaditas, puntuales y específicas, entonces el examen sería en base a las diapositivas. Y en base a las normas que les estoy pasando, también les estoy pasando algunas normas igual específicas de cada unidad. Entonces también me gustaría que la lean porque ahí entra un poquito más en detalle de todo lo que yo les estoy hablando. Cada diapositiva que les estoy presentando es un resumen de la norma que les estoy pasando. ¿Listo? Ya, dicen, Sí, perfecto. Ya dicen, Jóvenes, está bien. los dejo entonces, nos vemos el día martes, ¿ya? Así vamos a terminar con el avance. Bueno, ya le dije. Ya Bueno, hasta dicen, luego. listo, hasta jóvenes, se luego. cuidan, ¿ya? Hasta Dicen. luego.